después de fallecer, gastó cientos de miles de dólares en su automóvil reventón con la esperanza de que funcionara cuando todo estuviera ensamblado y colocado en su lugar. Pero, por supuesto, al final no arrancó, y la razón es que la propia Lamborghini no había desarrollado un software capaz de resolver el problema del ECU. La única solución que tenía era cambiar la batería por completo, lo cual costaba $46,000 como sistema completo. Y, lamentablemente, esto tampoco garantizaba que el problema se solucionara definitivamente y que el coche funcionara. La situación era realmente confusa. ¿Esperaría a que Lamborghini desarrollara un software que solucionara este problema o arriesgaría comprando una batería nueva? En este video, continuará trabajando y cerrará el coche, y veremos al final si arranca o no y cuáles son los problemas que enfrentará en este complicado y costoso proceso de reparación. Antes de todo, asegúrate de estar suscrito con nosotros aquí en Twin Power. Y ahora, veamos qué dice la bestia italiana. Primero, déjame explicarte el problema de manera rápida y sencilla. En segundo lugar, el Reventón es un coche con 4 motores. Uno de ellos es un monstruo V12 de aspiración natural, gasolina, conectado a una transmisión automática de 8 velocidades DCT nueva con un diseño muy diferente. Más adelante entenderemos por qué es tan diferente y cómo funciona. Los otros 3 motores son eléctricos, y su distribución en el coche es la siguiente: 1 en la parte trasera y 2 en la delantera. Un dato curioso rápidamente. La transmisión de este coche no tiene marcha atrás mecánica para retroceder. En cambio, utiliza los motores eléctricos para invertir la dirección y poder ir hacia atrás. Las razones por las que los ingenieros de Lamborghini hicieron esto fueron para reducir peso, disminuir el tamaño de la transmisión, reducir la redundancia mecánica en la caja de cambios y, finalmente, para aprovechar al máximo los motores eléctricos. Por ejemplo, podrías preguntarte, si la batería está descargada, ¿cómo puede el coche retroceder? Aquí, utiliza la electricidad generada por el alternador del motor de gasolina para poder ir hacia atrás. Y eso es lo que me llevó a decirte que esta transmisión es nueva y está diseñada de manera diferente. De esta forma, y con la cantidad de motores eléctricos que tiene este coche, cuando ocurre un accidente grave y se activan los airbags, el ECU envía una señal al control o al Battery Management System, abreviado BMS, que a su vez controla y afecta al Purefuse, del que hemos hablado mucho antes en el canal. El Purefuse corta completamente la electricidad de la batería hacia el resto de los componentes del coche. Pero aquí, el control del Purefuse es un poco diferente, ya que incluye también la gestión de la batería. Otra información nueva sobre la ingeniería de este coche es que no tiene un motor de arranque convencional, como vimos en el primer video, siguiendo la misma lógica con la que se construyó este coche. Los motores eléctricos traseros son los que ponen en marcha el motor de gasolina. El gran problema que ocurrió fue que el motor eléctrico no tenía una batería independiente como en otros coches normales. Estaba, por supuesto, conectado a la batería principal del coche, que también alimenta a los otros 2 motores eléctricos. El resultado es que esta versión es incapaz de arrancar incluso su motor de gasolina principal. La historia aquí no está en el Purefuse, sino en su control o en el BMS, como mencionamos. Después de cambiar todos los airbags y borrar los fallos del ECU, el control del Purefuse o de las baterías en general se niega o no tiene la capacidad de revertir el estado del accidente y aceptar que el coche ha sido reparado y que todas las piezas se han reemplazado por nuevas mediante su programación o borrado de códigos de accidente. Como en la mayoría de las versiones, no se puede repetir varias veces durante el proceso de reparación. La razón es que Lamborghini no había preparado la reprogramación del control de las baterías después de accidentes. Por lo tanto, en esta versión, para reflejar los datos del accidente y aceptar el cambio y borrar los fallos, la solución inicial que consideró fue reemplazar completamente la batería junto con su control. Y como dijimos al inicio del video, esto le costará $48,000,
Una cifra realmente alta, sin duda. Pero veremos qué hará para poder repararla, o podríamos decir que intentará ingeniárselas con esta situación. Lo primero que hace es abrir el capó para desconectar las conexiones eléctricas y aislar la batería del resto de los componentes. Luego levanta el coche con un elevador y se coloca debajo. El estado de la batería es muy bueno, sin daños visibles en absoluto. Afloja los tornillos de la unidad de control, o BMS, que es la que gestiona la batería, y la extrae del coche. Después, desmonta todas sus partes y saca el BMS por separado, ya que es la causa de todos estos problemas. Esto se debe a que contiene los datos del accidente, y hasta el momento no se sabe cómo reprogramarlo desde cero. Se ayuda de un especialista para intentar encontrar una solución, borrar los datos del accidente y probar todos los métodos conocidos dentro del grupo WB. Después de 2 días, el resultado sigue siendo 0. Como de costumbre, no hay esperanza mientras Lamborghini no haya desarrollado un software nuevo que resuelva este problema. Se resigna a la situación y contacta a Lamborghini para comprar la unidad BMS o la parte que controla las baterías. Lamentablemente, el concesionario se niega. Finalmente, se lo ofrecen y, desafortunadamente, acepta. Le entregan la batería completa junto con su BMS y paga $48,000. Esta es de las pocas veces que lo vemos realmente molesto o disgustado por la enorme suma que tuvo que pagar, porque consideró que el concesionario estaba actuando de manera absurda y lo clasificó como un intento de estafa. Por eso decide instalar la nueva unidad BMS en su batería original, para demostrar que no necesita reemplazar la batería completa y que funcionaría perfectamente con la batería vieja. De hecho, ambos componentes deberían venderse por separado. Sin embargo, muchas personas le aconsejaron, incluyendo la propia empresa, que instalara la batería completa con su BMS, para evitar problemas inesperados y mayores complicaciones en esta versión. Después de reflexionar, decide finalmente instalar la batería completa junto con su BMS. Baja debajo del coche y desmonta las cubiertas plásticas que protegen ciertas partes, las cuales están fijadas con tornillos. Luego retira las mangueras de refrigerante que entran y salen de la batería. En los coches eléctricos, las baterías y también los motores tienen sistemas de refrigeración, los cuales varían según el modelo y su diseño. Vacía el agua que se encuentra dentro de estas mangueras y continúa con el trabajo. Desmonta la gran cubierta que se encuentra debajo del motor para desconectar el conector que está conectado al motor eléctrico trasero. Lo desconecta y lo aísla cuidadosamente por seguridad, ya que su ubicación está justo debajo del tanque de gasolina, así que no necesita más problemas. Después de todos estos procedimientos, continúa con su trabajo y finalmente retira la batería. Aunque la batería ocupa bastante espacio, en comparación con otras baterías de coches eléctricos, no es tan grande. Toda la parte inferior está protegida con un revestimiento de fibra de carbono. Prepara la batería nueva en su lugar y comienza de nuevo el proceso de instalación. La asegura bien en su sitio y cierra la cubierta inferior inmediatamente. Conecta el cable de tierra correctamente, asegura los conectores del motor trasero y cierra esa sección para luego ir a la parte delantera. Allí instalará de nuevo las mangueras de refrigerante y conectará los cables eléctricos a los motores delanteros, así como los cables de control y datos que van hacia el ECU. Baja al suelo y los prepara nuevamente para el momento crucial. Conecta todas las conexiones que había desconectado para mantenerlas aisladas mientras trabajaba en el coche y llena la batería nueva con líquido refrigerante. Finalmente, llega el momento importante e intenta encender el coche. Pero, de forma frustrante, el reventón sigue en el mismo estado que antes. Aún aparecen numerosos fallos en la pantalla. Así que, antes de sacar conclusiones, decide borrar estos errores y volver a intentarlo. Conecta el dispositivo de diagnóstico al ECU del coche, realiza un escaneo y todos los fallos aparecen frente a él. Borró todos los errores y el resultado fue alentador. El fallo relacionado con el accidente finalmente se había eliminado. Esto fue real, porque durante toda la primera fase de la reparación había intentado borrarlo sin éxito.
Decidió intentar de nuevo, pero aún así no ocurría nada. Entonces decidió tomarse un momento y cargar un poco la batería. Mientras pensaba cómo hacerlo, y sin tener un cargador del coche disponible, apareció un nuevo problema, esta vez relacionado con la transmisión. Un área en la que nadie quiere encontrar fallos, especialmente en un coche con ingeniería tan avanzada como este, porque cualquier pieza es extremadamente cara. El coche estaba en primera marcha, pero el motor no arrancaba porque no estaba en la posición correcta. En ese momento, decidió dejarlo en el cargador que logró conseguir temporalmente. Lo dejó cargando hasta que alcanzó un 50%. Después de un tiempo, los faros delanteros funcionaron normalmente y volvió a intentar arrancar, pero el coche aún no encendía. Esto fue muy frustrante y empezó a molestarse, pero la buena noticia fue que finalmente aparecieron los datos de la batería en la pantalla por primera vez, y el rango de carga se mostraba correctamente. Con esto, el gran problema de la batería que les había causado tanta preocupación estaba prácticamente resuelto. Decidió contactar con Lamborghini y efectivamente se comunicó con ellos. Le dijeron que enviarían un equipo para revisar el problema. Mientras llegaban, comenzó a reunir todas las piezas que faltaban en el coche para evitar cualquier excusa o retraso por parte del equipo de Lamborghini. Cuando el equipo llegó, comenzó nuevamente el proceso de revisión. Elevó otra vez el coche, desmontó la rueda y luego retiró completamente el parachoques delantero. Comenzó a instalar los sensores que faltaban en el parachoques y luego lo volvió a fijar al coche. El sensor de velocidad de la rueda trasera necesitaba ser reemplazado, así que lo cambió. Mientras tanto, trabajaba en las partes que faltaban del parachoques trasero y terminó de ajustar los últimos detalles del spoiler, asegurándolo correctamente. Después de un rato, fue a revisar el interior del coche, presionó el botón de arranque y la pantalla se encendió. Tras unos momentos, gracias a todas las pruebas y trabajos que habían hecho, el coche pasó a primera marcha y luego quedó en posición neutral. Ahora podía cambiar de marcha normalmente. Sin embargo, durante el arranque apareció un fallo en la transmisión. Esta vez, la computadora mostró un mensaje indicando que estaba en marcha atrás, aunque como mencionamos antes, en este coche la marcha atrás depende completamente de los motores eléctricos y no tiene relación con la caja de cambios, lo que resultaba un asunto extraño y algo desconcertante. Llevó el coche nuevamente al cargador para cargar la batería y aunque lo intentó varias veces, como de costumbre, no pasaba nada. La máxima reacción que logró fue un sonido del motor durante exactamente 2 segundos, después de lo cual el motor dejaba de funcionar por completo. Ahí es cuando llega Hamza. Tras un tiempo, llegaron los ingenieros de mantenimiento de Lamborghini. Esta parte del video no fue grabada completamente porque ellos no lo permitieron. Cuando terminaron su trabajo, las noticias no fueron buenas. Le informaron que la codificación de la nueva batería en el ECU había fallado. Matt estaba muy frustrado en ese momento y, como hemos visto repetidamente en este video, fue a intentar arrancar el coche de nuevo, sabiendo y esperando que probablemente no funcionaría. Pero de repente el sonido del V12 llenó todo el lugar con una energía impresionante. Fue una sorpresa enorme y claramente no estaba preparado para ello. Ese sonido del motor fue realmente una obra de arte. Desafortunadamente, su alegría no duró mucho. El motor de gasolina estaba encendido, pero el coche no se movía en absoluto. Los pasos en este proyecto habían sido muy lentos, pero hasta ese momento habían sido realmente emocionantes, porque pensó y ejecutó todo correctamente desde el punto de vista mecánico. Su parte del trabajo hasta aquí estaba completa, ya que la solución final debía venir directamente de Lamborghini. Lo último que quiso hacer fue revisar el líquido de refrigeración del coche. El nivel de líquido de refrigeración estaba en lo correcto y en buen estado. Luego cerró la parte frontal debajo del capó, así como la tapa del maletero, y finalmente las cubiertas plásticas que protegen la batería. Con esto, su parte del trabajo estaba efectivamente terminada, aunque la reparación aún continuaba. Quiso sacar el coche del taller, así que con un movimiento rápido lo cubrió completamente. Al encender el motor, logró mover el coche rápidamente. Sin embargo, el coche se detenía de nuevo porque activaba los frenos automáticamente. Finalmente, de manera muy lenta, comenzó a moverse por sí solo, lo que representó un logro significativo hasta ese momento. Antes de pasar al siguiente nivel, vamos a entender lo que había ocurrido con Matt hasta ahora. Lamborghini Italia
no había enviado el código de reparación a sus técnicos durante la reparación de su versión. La razón era que el coche debía ir al concesionario oficial de Lamborghini y ser inspeccionado completamente. Hasta el momento de la filmación del video, nadie había revisado la batería de esta versión antes, por lo que necesitaba una inspección muy minuciosa para asegurarse de que este reventón pudiera circular sin problemas ni riesgos de accidentes futuros. Por lo tanto, tuvo que transportar el coche en un remolque. El coche fue cargado en el remolque y llevado al concesionario. Le dijeron que tras una inspección completa, se comunicarían con él. Efectivamente, después de un tiempo, lo contactaron para recogerlo. Está claro que la marca Lamborghini valora mucho la privacidad, a diferencia de muchas otras compañías con las que Matt había trabajado como Porsche. Por eso, le indicaron que estaba prohibido grabar. Lamentablemente no se filmó nada del trabajo ni de la prueba de conducción en el concesionario. El concesionario le permitió sacar el coche, pero también le informaron que aún quedaban algunos problemas sin resolver completamente. De hecho, aún aparecían fallos visibles en la pantalla, por lo que el rendimiento del coche era limitado. Además, estaba en modo de emergencia, conocido como Limp Mode. A pesar de esto, el sonido del coche fue absolutamente impresionante, ofreciendo la experiencia auditiva típica de un Lamborghini, un motor V12 que suena como una verdadera obra de arte. Oh, we're in like a limp mode. It sounds good, but we just not got full power. Después de finalizar la prueba de conducción, Matt intentó identificar el problema del ECU de esta versión. Conectó el dispositivo de diagnóstico y aparecieron todos los fallos presentes en el coche. La causa principal de este problema era el nuevo sistema de escape que había instalado. Vamos a explicar rápidamente el fallo. El reventón tiene dos sensores de oxígeno, uno antes del catalizador y otro después. El primero mide la calidad de la combustión del motor y el segundo evalúa la calidad de los gases de escape. El nuevo escape no tenía catalizador, lo que provocaba que ambos sensores enviaran la misma información al ECU. El ECU interpreta esto como que el coche está consumiendo demasiado combustible, ya que no hay un catalizador que filtre los gases y prevenga que la combustión afecte al segundo sensor. Esto hacía que el coche entrara en modo de emergencia o de seguridad para protegerse de posibles problemas o incendios. A veces, borrar los fallos puede solucionar este problema. Así que lo intentó y efectivamente los fallos se eliminaron. El rendimiento en carretera mejoró notablemente y todos los motores pudieron desarrollar su potencia completa. Luego emprendieron un viaje largo para probar todo en el nuevo reventón, cuyo destino final sería Italia. Hasta ese momento, todo había ido bien tras borrar los fallos, pero su alegría se vio interrumpida cuando el mismo fallo apareció de nuevo. El rendimiento volvió a disminuir y tuvo que usar constantemente el dispositivo de diagnóstico para borrar los códigos que aparecían mientras conducía, lo que resultaba realmente molesto. Más adelante, al llegar a Francia, solicitó un pequeño dispositivo que se conecta al conector OBD del coche. Este dispositivo tenía la función de instalarse de manera permanente en el coche y borrar cualquier fallo automáticamente, sin que apareciera siquiera en la pantalla. Esto fue, por supuesto, una solución temporal para poder continuar su viaje. Después de esto, continuaron su recorrido y el camino era realmente agradable. Aprovecharon muy bien la conducción con los dos coches que llevaban y al atravesar un túnel pudieron disfrutar del imponente sonido del V12. Finalmente, tras un tiempo, llegaron a Italia. Entraron en un circuito de carreras e intentaron romper el récord de la vuelta más rápida. Tras la entrada del reventón y cuando se acercaba al tiempo récord, notaron un problema muy extraño. Los discos de freno se agrietaban y presentaban fisuras de manera anormal, algo que Matt nunca había visto y que sin duda era preocupante. Luego, al entrar en la segunda vuelta, los demás discos sufrieron el mismo problema extraño y se vio obligado a detenerse. Después de completar su hermoso viaje, cargó el coche y regresó a Inglaterra. Lo primero que hizo fue elevar el coche y desmontar las ruedas. Luego comenzó a aflojar los tornillos de fijación del cubo de rueda y retiró el disco, que mostraba claramente varias grietas grandes. Compró un nuevo conjunto de discos,
Los instaló en el cubo, ajustó correctamente los tornillos y aseguró todo en su lugar. Después bajó el coche al suelo. Luego se dirigió a revisar otro problema, esta vez en el interior: los botones de control o multifunción. Durante su viaje, había notado que los botones del volante estaban flojos y prácticamente no podía controlar nada con ellos. Para que funcionaran, tenía que golpear el volante con fuerza. Primero desconectó el conector de la batería, luego se aseguró de los fusibles, después retiró la cubierta plástica sobre el volante y, usando una herramienta de desmontaje, sacó la parte del airbag de sus clips. A continuación, desconectó el conector principal, que es el más grande y amarillo, y es el único que controla los botones de mando. El problema es que el conector no estaba correctamente colocado en su sitio. Lo presionó y lo instaló correctamente. Esto se comprobó fácilmente mediante el clic audible del conector y la respuesta de los botones. Luego volvió a instalar el conector principal, reconectó la batería y efectivamente, todo funcionó con normalidad. Finalmente volvió a colocar la unidad del airbag presionándola en su lugar. Con esto, solucionaron lo que para ellos había sido una gran crisis, y la reparación del coche llegó a su fin. Al final, el reventón, después de todo este trabajo y esfuerzo, le costó $635,000. El precio promedio de esta versión usada y registrada es de $814,000. Claro, estoy de acuerdo contigo en que ambas cifras son muy altas, pero recuerda que estamos hablando de una versión súper deportiva del Lamborghini. Sin embargo, este coche había sufrido un accidente grave, presentaba muchos problemas y ya había salido de la garantía del Lamborghini. Por lo tanto, es natural que el precio de la versión de Matt fuera significativamente más bajo. Muchas gracias como siempre, y si llegaste hasta aquí, compártenos tu opinión y comentarios sobre su viaje de reparación. Y finalmente, por supuesto, puedes decirnos qué modelo te gustaría que tratáramos en el próximo video. Eso es todo. Saludos.